Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es José Luis Fetolini, soy el director de Workshop R2 y bueno, pues os damos la bienvenida a un nuevo webinar que bueno, hemos estado unas semanas sin webinars, espero que nos disculpéis por ello. Estamos buscando proyectos, historias que contaros y bueno, en joyería no pasan tantas cosas, no es fácil, pues bueno, encontrar proyectos como del que queremos hablar hoy. Hoy tenemos a Raquel Lovelos y, bueno, nos viene a hablar de un proyecto, el proyecto Denisova, que bueno, es un proyecto que yo creo que es muy interesante, que nos explique Raquel de qué va exactamente. Primero, como os decía, es un proyecto que nace de la joyería y para la joyería. Raquel, ella es artista multidisciplinar y también es joyera y ella, pues bueno, es la creadora y la directora de este proyecto, el proyecto de Nisova. Y bueno, queremos saberlo todo sobre este proyecto porque, bueno, cualquier cosa que suceda en el sector de la joyería y más algo, pues, bueno, con esta proyección, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar sobre este proyecto, pero queréis saber exactamente de qué va. Y bueno, pues nada mejor que de la mano de su directora. Y bueno, pues Raquel, un placer tenerte aquí y bueno, pues estamos todos esperando a que nos expliques exactamente en qué consiste el proyecto de INSWA. Me gustaría saber también bueno, cuáles fueron bueno, tu iniciativa, ¿no? De dar el paso para crear este proyecto, coordinarlo y dirigirlo, que es lo que te llevó, ¿no? a realizar este proyecto y, bueno, y que nos expliques un poquito, pues, bueno, todo cómo funciona bueno, sabemos que hay un concurso allí y, bueno, y también que nos puedas hablar un poco de los participantes bueno, y sobre todo también de cómo puede participar algunos de nuestros oyentes y bueno, a ver si les puede dar tiempo. Hemos estado hablando un poquito antes de esta presentación. Sabemos que el proyecto cierra el 15 de julio, pero bueno, esperemos que alguien se pueda también animar después de todo lo que nos expliques. Cuando quieras, Bueno, Raquel. pues yo en primer lugar lo que quiero es daros las gracias por invitarme para que pueda contar el proyecto y bueno, pues espero que todas las dudas que tengáis sobre el proyecto queden aclaradas, ¿no? Pues empecemos por el principio. Si quieres, cuento un poquito de mí. Soy Raquel Lovelos, tengo mi marca de joyería que se llama Tabata Morgana y realmente yo me introduje en la joyería a través del mundo del arte. Yo hice pintura, grabado, escultura y bueno, pues poco a poco mi pasión por las gemas y las joyas pues fue desencadenando en que todo mi trabajo gira alrededor de lo mismo y son joyas artísticas donde combino pues todas estas técnicas, ¿no? Y es precisamente esta pasión por lo que hago que siempre que he tenido la oportunidad de crear algún proyecto artístico donde compartirlo con otros compañeros artistas, pues lo he hecho. Y en este caso estábamos en el principio del confinamiento y yo estaba realizando una investigación para una colección de joyas inspiradas en la prehistoria. Y entonces, bueno, pues cayó en mis manos un artículo interesantísimo sobre un descubrimiento que se había hecho en 2010, pero que no se anunció hasta el 2012, sobre un descubrimiento de una nueva especie humana que había convivido con Homo sapiens y neandertales en la Tierra, algo que yo no sabía, desconocía esa noticia, pero lo más interesante de la noticia es que con ellos se habían encontrado las piezas de joyería más antiguas fabricadas. Claro, cuando yo leo esto, me quedo absolutamente fascinada y empiezo a buscar toda la información a este respecto, ¿no? Pues en el nivel 11 de Denisova, en la cueva, está en Rusia, por cierto,
pues encontraron una tiara de marfil de mamut junto con un anillo y una pulsera de clorita verde tallada y pulida con un agujero en el centro. Claro, yo me pongo en ese momento en hace 50.000 años y me imagino a estas personas trabajando con sus herramientas, ¿no? No es lo más antiguo que se ha encontrado, pero sí lo más antiguo fabricado, ¿vale? Porque tenemos, por ejemplo, un collar que está en el Museo de Antropología de Croacia, que está datado en 130.000 años, pero estamos hablando de que son joyas de recolección. La diferencia entre las joyas de recolección y las joyas de fabricación es que tú para fabricar necesitas conocimiento, necesitas herramientas, necesitabas una habilidad, ¿no? Entonces, empiezo a recopilar toda esta información y en ese momento es cuando me planteo, esto es imposible que no lo sepa nadie más. Llamé a un amigo mío periodista, llamé al director del Museo del Parque Joyero y les dije, oye, ¿os habéis enterado vosotros de este dato? Y me dijeron, pues no, la verdad es que no. Y dije, bueno, pues es que tengo esta idea. Y me dijeron, adelante. Y fue tan rápido que me dijeron adelante que yo ni me lo pensé. O sea, en ningún momento me imaginé en el lío en el que yo me iba a meter para contar la historia. Entonces, realmente, si muchas veces entre los propios profesionales desconocemos interesantísimas historias, porque al final es imposible retener todo el conocimiento una sola persona, ¿no? Entonces, me pareció que a través de los artistas poder contar toda la historia de la joyería, porque al final el conocimiento es poder y volverle a dar un poquito de luz, de brillo, de color a un sector que estamos en un momento en el que no parece tan llamativo y sin embargo la joyería ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y es ahí cuando empiezo a desarrollar la idea de que vamos a contar la historia a través de las joyas. Y vamos a contar que hay una especie humana que ha convivido con neandertales y homo sapiens, que ha habido mezcla entre ellos y que esto explica muchas de las cosas que hasta ahora no tenían explicación. Entonces la ciencia nos va a seguir dando sorpresas y en este caso poder unir arte y ciencia pues me pareció una oportunidad increíble, ¿no? Entonces, no sé si puedes empezar a lanzar la presentación para que vayamos revisando un poco todo, ¿no? Bien, aquí en esta diapositiva lo que podéis observar es el tocado de marfil de mamut y la pulsera. O sea, hay que pensar que esa pulsera se hizo hace 50.000 años. Yo, que soy muy fantasiosa, me imaginé a estos señores, hay que pensarlo, que para conseguir esas piedras tenían que caminar 100 kilómetros, o sea, no las tenían a la vuelta de la esquina. Y claro, y tú sales de excursión, pero claro, no hay tampoco supermercados cerca ni nada por el estilo. O sea, todo el viaje hasta conseguir esas piedras es toda una aventura, toda una odisea. Y además estas personas tenían, o sea, su longevidad, los años de vida no eran muchos por las circunstancias tan complicadas que precisamente les tocaba vivir. Tampoco la medicina y muchas otras cosas no se habían desarrollado como ahora, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante hacer esto. Iban a por sus piedras, volvían a la cueva y con infinita paciencia trabajaban esas piezas de joyería. ¿Qué es lo interesante que también se ha encontrado? Los tamaños. Se ha demostrado que debía de ser tan importante que absolutamente para todos los miembros del grupo se querían crear todas estas piezas. Por tanto, no importa las dificultades, no importa la situación de supervivencia, el ser humano desde el principio de los tiempos ha necesitado crear y ha necesitado embellecerse. Y yo, que soy talladora también y tengo mis máquinas de tallar que van motorizadas, por supuesto, los trabajos son arduos y llevan tiempo hacer las cosas, pues no me quiero ni imaginar el trabajo de paciencia que debían de realizar mientras creaban estas piezas, ¿no? Entonces es este descubrimiento tan fascinante el que me pareció que teníamos que compartir con muchísimos otros compañeros, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Bien, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Vale? El proyecto
más o menos ya os lo he introducido antes, consiste en que cada diseñador, cada artista, cada creador tiene que coger una pieza a lo largo de la historia y contar esa historia. En muchos casos la pieza es importante pues porque ha pertenecido a un faraón, porque ha pertenecido a un rey o porque se ha encontrado pues como esta pulsera y está datada en 50.000 años. Es decir, lo importante es que cada pieza cuente su propia historia, ¿no? Y hay historias muy interesantes dentro de todas las piezas que han elegido los artistas y que, bueno, que podéis ver tanto en la página web del proyecto o tanto en el Instagram donde los vamos subiendo, ¿no? Cada pieza es importante porque además pertenecen a culturas, pertenecen a civilizaciones distintas. Por lo tanto, cada pieza nos enseña las diferencias culturales, porque claro, no es lo mismo lo que se puede fabricar en una isla donde no llegan metales que lo que se fabrica en otras zonas donde, por ejemplo, el oro es abundante, ¿no? Y sin embargo, cada una de esas piezas es valiosa porque pertenece a la cultura, a la civilización en ese momento en el que cualquier cosa puede ser utilizado como joya para decorarse, ¿no? Entonces, una vez que el artista ha documentado su pieza sobre la que se va a inspirar, pues ya toca trabajar sobre la pieza y inspirarse en el tiempo contemporáneo. ¿Por qué es esto interesante? Pues, por ejemplo, tenemos una de las piezas elegidas, es la Venus de Hohlefels. La Venus está datada en 40.000 años. Curiosamente, coincide el descubrimiento de Denisova junto con este colgante. Es una pequeña... un pequeño colgante de una Venus de unos 6 centímetros más o menos de tamaño, tallado, pero claro, hay que pensar, la Venus hace 40.000 años era un símbolo de fertilidad y se las trabajaba, bueno, pues por ondas y con grandes pechos. Sin embargo, en el Renacimiento, las Venus tienen un concepto de la belleza mucho o sea, distinto, por decirlo de alguna manera, porque no es ni mejor ni peor, ¿no? El concepto de belleza va cambiando a lo largo de los años, pero a mí lo que me interesa es el concepto que hoy en día, en el siglo XXI, un artista puede dar de esa Venus, ¿no? Cómo la va a interpretar. Y así absolutamente todas las piezas. Por ejemplo, hay piezas que a mí me han resultado muy interesantes porque, por ejemplo, Leticia, que se ha inspirado en una pieza hecha por los indígenas canarios, está hecho en barro porque no hay otra cosa y ella ha utilizado, sin embargo, bueno, pues los metales y las cosas a su disposición para interpretarlo dentro de la idiosincrasia de la isla, ¿no? Esta es una entrevista que ya sale mañana, o sea que os invito, por supuesto, a que las veáis porque una parte muy interesante del proyecto es comunicarlo, ¿no? Entonces, los artistas, una vez que han desarrollado su pieza y una vez que nos han explicado y nos la explican y nos interpretan, cómo ellos han conectado con ese pasado, ¿no? Entonces, esa conexión pasado y presente, esos artistas, esos creadores del pasado se unen a los creadores actuales. Yo creo que por eso el proyecto ha enganchado tanto porque ha sido fascinante el aprendizaje individual que cada uno de los artistas ha hecho y que además se ha enfrentado a retos creativos, ha buscado nuevos lenguajes que a lo mejor en su día a día pues no se han atrevido a lanzarse, pero sin embargo en la investigación han necesitado crear nuevas ideas creativas. Y después nos gusta comunicarlo. ¿Por qué? Porque lo que no comunicas no existe. Y entonces, bueno, pues por eso también hemos pensado que realizar esas entrevistas y que sea el propio artista el que cuente por qué elige esa pieza, para qué, cómo la interpreta. Me parece que ese proceso también para todos los demás es increíblemente interesante. Si podemos pasar de diapositiva. Bueno, este es un poco el índice de la presentación grande. Bueno, ahí, por ejemplo, en esa fotografía lo que es interesante también es que veáis un poquito el tamaño de la pulsera, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, esto ya lo hemos contado y es el origen, ¿no? Que en 2010 se hace este descubrimiento de esta nueva especie humana y lo hace interesante porque aquí lo que se descubre es que entre estas tres especies humanas, los Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos,
ha habido intercambio de ADN, es decir, se han mezclado entre ellos. Hay que pensar que los neandertales se extinguen hace 30.000 años aproximadamente y los denisovanos hace 15.000. El resto es una pequeña falange de una niña que se determina que es mitad denisovano y mitad neandertal. Esto también nos explica muchas diferencias de ADN en Mesoindia, entre los aborígenes de Australia, ciertas poblaciones indígenas de América también, algo que hasta ahora no se había podido dar explicación, ¿no? Entonces, ya no es solamente interesante por las piezas de joyería, sino interesante porque hasta ahora no sabíamos que habíamos compartido la Tierra con otra especie humana que también forma parte de nuestra historia, ¿no? ¿Sí podemos seguir? Bien, yo creo que aquí más o menos en este esquema se puede ver, ¿verdad?, que el Homo sapiens continúa hasta la actualidad y que son denisovanos y neandertales que en un momento determinado, bueno, pues por selección natural, pues se extinguen y quedamos nosotros. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, esto es lo que ya os comentaba, este es un collar de garras de águila que está en el Museo de Antropología de Croacia. En la antigüedad, digamos que las joyas que se creaban eran por recolección, es decir, pues lo que subiera de la caza, conchas, y simplemente se les ensartaba una cuerda y lo utilizaban bien como amuleto, como poder, por ser, digamos, como cazadores, ¿no? Y como símbolos protectores ante el día a día, ¿no? Que luego eso se ha seguido manteniendo a lo largo de la historia de la joyería también. Y lo emocionante de todo esto es cómo hace 50.000 años, y seguramente espero que la ciencia nos seguirá dando sorpresas, porque si hace 50.000 años se ha encontrado esta pulsera, es muy probable que todavía haya muchas cosas enterradas que no han llegado a nosotros, pero para fabricar, lo interesante de todo esto es que hace falta herramientas, y hay que crear esas herramientas específicas para poder fabricar. Y hace falta conocimiento, y hace falta habilidad, hace falta experiencia. Entonces, pensar cómo podían ellos desarrollar todas estas joyas y cómo se enfrentarían a esos problemas en el trabajo diario en su cueva, pues me parece que también es un proceso intelectual muy interesante. Pasa, por favor, al siguiente. Bueno, pues esto ya os lo he comentado, ¿no? Los denisovanos es una nueva especie humana que comparte con nosotros la Tierra y que, desde luego, por desgracia, todavía no hay mucha información al respecto porque están todavía los investigadores en ello, y casi todos los descubrimientos interesantes se han hecho en el nivel 11 de esta cueva. Por favor. El brazalete. Bien, por el estudio que se ha hecho el brazalete, aquí entramos ya más en joyería, es que la pieza está tallada, pulida y agujereada, ¿vale? Es decir, tallar, pulir y un brazalete en una sola pieza demuestra unas habilidades técnicas absolutamente fascinantes. Además, está agujereado. No me quiero ni imaginar la cantidad de horas de trabajo que podían imprimir en realizar esta pieza. Y después va pulida también, que ese es otro trabajo interesante de la pieza, puesto que podrían haberla dejado más en bruto, pero no, está completamente refinada, completamente alisada. O sea, es de una categoría técnica muy, muy elevada, y hay que volver a recordar que estamos hablando de 50.000 años, no es de ayer, es de hace 50.000 años, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo descubrí me pareció tan absolutamente fascinante que no podía quitarlo de mi cabeza, y busqué, investigué, conecté hasta que me pasaran el contacto de los investigadores y poder hablar con ellos. La verdad es que ha sido toda una aventura, ¿no? También la creación del proyecto, que ahora después os contaré. Pasa, por favor.
Bien, esto es muy interesante que lo veamos, ¿no? O sea, el cuadro general. Estamos hablando de que el arte surge en el Paleolítico, ¿no? Realmente la historia, es decir, la prehistoria es enorme comparada en el tiempo con lo que es nuestra historia. Y sin embargo ya tenemos restos artísticos de toda esta época, digamos, anterior, en la que la pintura, el grabado en las piedras y la joyería es sin duda el lenguaje que utiliza el ser humano para comunicarse y para transmitir sus emociones, sus sentimientos. Es decir, desde que el ser humano tiene conciencia de su existencia y de su diferenciación con respecto al resto de los animales, ha necesitado crear para explicar su entorno, para explicar su emoción y sus sentimientos. ¿Pasamos, por favor? Bien, hay que poner en contexto histórico cuando hablo yo de las piezas de joyería, porque tenemos que pensar que desde que el ser humano es consciente de su diferenciación con el resto de los animales y sus habilidades para crear herramientas, no solamente crea herramientas para la propia supervivencia, que es importantísima, sino que empieza a crear otras herramientas que tienen otras utilidades distintas, que es la de crear objetos y objetos de belleza, de pintura. Y hasta ahora, lo más tarde que habíamos llegado eran 40.000 años. Pues ahora ya estamos en 50.000 años y se están encontrando pinturas y se están encontrando restos todavía más antiguos, ¿no? Esto me parece que es demasiado importante como para no contarlo al mundo. Pasamos, por favor. Bueno, aquí hay unas pequeñas representaciones de cómo se supone que tenían que trabajar y cómo las tenían que desarrollar las herramientas, de cómo podían hacer los agujeros. Pero ahí, por ejemplo, en el Museo de Gabá, es una mina de variscita, y han encontrado restos también de este tipo de herramientas que la verdad que se mantienen, casi se han mantenido útiles hasta el presente. ¿Mm? Pasamos, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar ya en lo que es el proyecto, ¿vale? El proyecto, en un principio, cuando nace, cuenta con el apoyo del Museo del Parque Joyero de Córdoba, que enseguida que le transmito, mira, tengo esta idea, me encantaría poder contar la historia realmente a través de las joyas, porque nunca se ha contado la historia a través de las joyas, se ha contado la historia a través de los personajes de la historia. Pero todas esas personas, todos esos personajes que han pasado por la Tierra, todos tenían historias que contar y sus joyas representaban también sus civilizaciones, su cultura, su forma de entender y el acceso a los materiales que tenían, ¿no? Entonces el museo enseguida me dijo que sí. La verdad es que después quise comunicárselo también al Museo Nacional de Artes Decorativas y enseguida me abrieron también las puertas porque me parecieron una idea que no se había trabajado hasta el momento y podía ser muy enriquecedor también para todo el mundo, porque tenemos que entender que la joyería solo tiene futuro si somos capaces de comunicarle al mundo la importancia de nuestro trabajo. Es decir, somos artistas, somos artesanos. Hay que combinar muchísimas técnicas, muchísimos conocimientos para poder realizar las piezas. Y es una pena que, digamos, se pueda llegar a perder todo este conocimiento. Además, hoy en día también tenemos que pensar que además del trabajo artesanal y tradicional dentro de la joyería, ahí se incorporan alta tecnología, se incorporan las máquinas 3D, se incorporan muchísimas cosas y cada artista puede elegir libremente cuál es el desarrollar su pieza, si la quiere trabajar completamente a mano en el taller, si quiere combinar 2 o 3 técnicas. Creo que eso también es lo apasionante del proyecto, ¿no? Ver cómo cada uno lo desarrolla. Luego, además, enseguida que se lo conté a Madrid Joya, también nos han estado apoyando todo el tiempo a nivel de comunicación. El Instituto Gemológico Español nos
va a regalar dos premios. Uno es un curso de historia de la joyería y otro es un curso de gemología. Luego tenemos sin duda el incentivo, yo creo que al final es el que desea todo artista, que también es un incentivo económico, es Cicor Internacional en su apartado de joyerías, pues ha dotado al proyecto de un premio de 2.000 euros, que me parece que es muy importante también y muy motivador, ¿no? Entonces, porque efectivamente, o sea, ahora en pandemia todo el mundo lo ha pasado muy mal, pero es cierto que los artistas, los creadores, hemos tenido que buscar la manera de superar este problema, porque, por ejemplo, los centros, la alimentación, todo el resto del mundo no se ha parado, pero la verdad es que cuando hay una situación tan grande de incertidumbre, los artistas necesitan seguir creando, pero es cierto que vender el producto, el trabajo de los artistas es mucho más complicado en una situación de crisis, o en este caso, como estamos viviendo, de pandemia, ¿no? Entonces, también tener un incentivo de tener un proyecto artístico que, además, yo creo que una de las cosas más interesantes también es el tipo de comunicación y que todos los artistas están dando mucha difusión, ¿no? Entonces, al final es interesante para todos que el público conozca lo que hacemos, porque si no saben lo que hacemos no lo pueden apreciar, ¿no? Y no sé, pasa a la siguiente, me parece que ya terminamos aquí con lo que es la presentación. Esto es bueno. Aquí quiero dar las gracias. Ahora mismo no están todos los que son, porque esta presentación se la pasé hace unos días a Nina, pero todos los artistas se pueden disfrutar, como he dicho, en la página web proyectodenisoba.com o en nuestro Instagram, Proyecto Denisoba. Yo solamente puedo dar las gracias. La verdad es que no me imaginé en ningún momento que en plena crisis, en plena pandemia, el proyecto iba a tener tan maravillosa acogida. Tengo que agradecer muchísimo, por supuesto, a los artistas de México, a mi amiga María Bringas, que la verdad es que lo lanzó entre compañeros suyos y luego ya se fue extendiendo, nos apoyaron Joyeros MX, la verdad que Lilo Palma, a través de su escuela, ha generado muchísima emoción y yo solamente puedo que estar agradecida, por supuesto, a todos y cada uno de los artistas que además han elegido todos piezas interesantísimas con una grandísima historia detrás. Historia, ya digo, pues o bien por el propio personaje que era portador de esa pieza, como de las propias piezas, ¿no? que se han elegido. Entonces yo solamente quiero que lo podáis disfrutar, que podáis leer cada una de todas estas historias que hay detrás de cada uno de los artistas. Y la exposición, por cierto, que no lo he dicho, ya tiene fecha de inauguración, porque claro, como estábamos con estas incertidumbres de que no sabíamos cuándo íbamos a poder inaugurar, no sabíamos cuándo nos iban a poder vacunar, pero ya sabemos que vamos a inaugurar el día 1 de octubre en el Museo del Parque Joyero de Córdoba. Así es que espero que a todos los que tengan la oportunidad de acercarse, de ver la exposición, la puedan disfrutar, que va a estar de todas formas unos cuantos meses allí y os invitaremos a que nos comentéis cuáles han sido vuestras impresiones porque la verdad es que ahora mismo ya se pueden disfrutar piezas que ya nos están enviando los artistas porque ya las han terminado y la verdad es que solamente puedo decir que es impresionante. Es impresionante el trabajo de cada uno de ellos y cómo de diferentes podemos llegar a ser con las mismas herramientas. O sea, al final todos tenemos las mismas herramientas, tenemos los mismos materiales, tenemos acceso a las piedras, unos u otras, ¿no? Cada uno elige las que le gustan o las que se acoplan mejor a su proyecto artístico. Pero verdaderamente cada uno tiene una impronta, una personalidad, una forma de mostrar su trabajo. Y por eso es tan absolutamente emocionante, porque es que no puedes decir, no, eso ya lo he visto. Uf, eso ya, otra vez, lo mismo, más de lo mismo. No, no, porque además cada artista desarrolla unas técnicas distintas. Cada uno ha decidido interpretar de una forma distinta. Y a mí me parece que eso es admirable y ver cuánta autenticidad hay en el arte y cuánta necesidad de comunicación hay. Y en este caso, por supuesto, solamente puedo dar las gracias a todos los artistas por participar y por confiar, por supuesto. Podemos pasar, por favor.
Y bueno, por supuesto, este es un ejemplo de que si el proyecto es importante es porque poco a poco se han ido sumando empresas, instituciones, organismos al proyecto que con muchísima emoción han dicho: creemos que el proyecto es muy interesante y es el momento de también dar apoyo a los creadores en momentos tan complicados, ¿no? Entonces, hay que dar las gracias a Golan Time y al Grupo Duplex a través de su periódico Contraste, porque desde el primer momento les he dicho: oye, que ya tenemos el proyecto, lo han comunicado, y sin comunicación, es lo que digo siempre, si la gente no se ha enterado, si la gente no sabe que esto está pasando, es como no haber hecho nada. Porque a veces hacen proyectos muy buenos, muy interesantes, y con un trabajo de los artistas muy bueno, pero que luego no ha llegado, no se ha podido comunicar, ¿no? Y en este caso, la verdad que también hemos contado con el apoyo de Madrid Joya, que lo está compartiendo a través de sus redes. Joyeros MX, la verdad es que ha hecho también un trabajo de difusión increíble, y lo más interesante de todo esto es que, desde luego, tenemos 2 museos maravillosos donde vamos a exponer. Tenemos el premio económico y tenemos el premio del Instituto Gemológico, que sin duda es muy importante también, ¿no? Seguir aprendiendo. Porque al final yo creo que el resumen de este proyecto es el aprendizaje. El aprendizaje entre todos y cada uno de los artistas participantes. Unir pasado y presente. Unir unas formas de trabajar de nuestros ancestros a nuestra forma de pensarlo ahora mismo, ¿no? Poner en valor el trabajo hecho a mano y el trabajo de los artistas. Y vamos a pasar. Bueno, estos son algunas de las veces que se ha compartido el proyecto, y por supuesto es lo que he dicho, toda la información del proyecto, todos los artistas, la información de las piezas que han elegido está en la página web, que os invito a que la veáis. Y luego, bueno, pues todas las entrevistas que se están subiendo al canal de TV Joyas y Joyeros, que yo creo que lo más interesante es escuchar de boca de cada uno de los artistas su proceso, ¿no? Y no sé, yo hasta aquí creo que os he contado todo, pero ahora estoy a vuestro servicio para solucionar todas las dudas. Bueno, muchas gracias, Raquel. La verdad que es fácil enamorarse de este proyecto, ¿no? Porque yo creo que, bueno, aprovecho antes, ¿no? También, ¿no? De decir, como ha dicho Raquel, si tenéis cualquier pregunta, la podéis dejar en el chat que ofrece la aplicación. Y bueno, yo sí que tengo una pregunta, pero bueno, primero decirte eso, ¿no? Que es fascinante, sobre todo yo creo que desde este proyecto nos podemos hacer una idea, que bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? En Workshop R2 a todos nuestros alumnos, lo importante que es la joyería, ¿no? Porque a veces nos pensamos que a lo mejor que una joya no cumple una función tan fundamental, ¿no? en la sociedad. Y lo que comentabas, ¿no? También sobre bueno, pues en los momentos complicados en los que hemos pasado, ¿no? En el último año, pues bueno, claro, la alimentación, estas cosas es lo primero, ¿no? Pero también hay que alimentar el espíritu, ¿no? Hay que alimentar el alma, y la joyería siempre ha estado ahí para alimentar el alma, y lo podemos ver que bueno, yo creo que muchos de estos personajes, ¿no? Que nos hemos tratado de imaginarnos cuando nos has relatado la historia, seguramente que poca ropa llevarían, pero sí que tenían sus adornos, sí que Sí, pero tenían además es sus... que, sí, perdona, lo que te quiero decir es que por un lado están las joyas importantes que todo el mundo nos pueden llegar a la cabeza, como las de eh, Tutankamón, etcétera, ¿no? Pero luego es que cada persona tenemos joyas con historia, tenemos joyas que hemos heredado de nuestra familia, y esas joyas están hechas con muchísimo cariño y muchísima emoción, porque de hecho nos recuerdan de la persona que la ha estado llevando. Entonces, por eso, aparte de las joyas con tanta historia, están nuestras joyas con historia.
No, claro, por eso, evidentemente, hoy en día la joyería sigue siendo algo muy importante, sobre todo por el contenido emocional que tienen y que dejamos en ellas, ¿no? Ese contenido emocional, como tú bien has dicho, pues nos recuerda a un familiar, nos recuerda a una situación, nos recuerda a un gran evento en nuestras vidas y por eso yo creo que la joyería aún no conserva un valor emocional muy potente y ese es un valor que tenemos que utilizar todos los que nos dedicamos a la joyería y saberlo transmitir, ¿no? Saber transmitir esos valores emocionales bueno, pues en nuestras creaciones, ¿no? En nuestras joyas. Yo te quería preguntar, bueno, yo sé que habéis recibido ya muchas propuestas de diferentes artistas. ¿Nos podrías hablar un poco de esas propuestas y sobre todo contarnos cuáles os han llamado un poquito más la atención o a ti a nivel particular, ¿no? ¿Cuáles os puedes contar un poquito, algún secreto, ¿no? De esas joyas que más te han impactado? A ver, yo la verdad es que es muy difícil. Esto es como decir a qué hijo quieres más. Ya, Es muy lo sé, difícil. es una pregunta difícil. Esta pregunta es muy difícil. No, vamos a ver. Es que yo cada vez, es que yo soy muy expresiva. Entonces yo cada vez que me llegaba la propuesta de un artista y yo recibía o recibo en el correo electrónico, mira, que es que me encantaría esta pieza. Yo, aparte, voy buscando más información, incluso de la que me mandan los artistas. Y de verdad, o sea, es que todas las piezas son fascinantes. O sea, no puedo decir, es verdad que, por ejemplo, el brazalete me parece impresionante por el trabajo técnico y complicado que es. Eh, Voy a decir que la que tengo muchas ganas de ver cómo se interpreta es la Venus. He de decir que me gustan todas las piezas, que estoy emocionada con todas. Pero es verdad que la Venus me interesa mucho ver cómo se interpreta, porque creo que la posición de la mujer ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Nos encontramos, yo creo que en un momento de cambio también ahora mismo, una revolución también para las mujeres, que cada vez estamos en más ambientes. Hay que pensar que la joyería no ha sido un campo fácil para la mujer tampoco. Y sin embargo, ahora mismo hay muchísimas diseñadoras, hay una creatividad y un excelente trabajo. Hay profesoras de joyería. Entonces, yo creo que quizá esa pieza es la que me está generando más curiosidad. Tengo más ganas de ver cómo se termina. Pero es que realmente es muy difícil, porque es que todas son fascinantes. Hay otra que claro, ahí tengo información privilegiada porque a veces los artistas me quieren poner los dientes largos y me van enseñando el proceso. ¿No? Y me torturan, porque eso es tortura, porque claro, yo quiero hacer todas las piezas, pero es imposible, porque ya las han elegido ellos, entonces yo no puedo. Pero es verdad que también la interpretación de Lluís con Tutankamón también va a ser, yo creo que bastante interesante. Y el día que hagamos la entrevista va a ser muy divertido, porque es una interpretación bastante curiosa como poco, ¿no? Y, y ahora mismo es que realmente es que quiero ver todas las piezas, porque además cada uno de los artistas, según me las va mandando, me sorprende cómo la ha decidido desarrollar. Y otra cosa que ya lo he comentado también antes cuando lo estaba explicando, es que muchos de ellos se han arriesgado mucho porque han querido aprender cosas nuevas mientras estaban haciendo la pieza. Que normalmente uno cuando quiere hacer algo ya se va a lo seguro, se va, bueno, esto lo sé hacer bien, voy a quedarme con esto y voy a plantear mi pieza con este conocimiento. No, muchos de ellos, según estábamos a lo mejor hablando del proceso y demás, han dicho, no, no, es que yo quiero aprender esto o quiero hacer esto, con lo cual ha supuesto también un crecimiento personal para el artista. Bueno, miento, también hay otra que quiero ver, que es Juan Pacheco va a hacer una corona tejida. No sé si la habéis podido ver todas en el listado de piezas. Y es otra pieza muy, no sé, es que me parece tan alucinante que se pueda hacer eso tejiendo.
Eh, y no sé, si me sigues preguntando, al final te voy a decir todas, porque es que me gustan todas. No, yo creo que sí que es complicado. Bueno, lo que sí que quería, pues eso, ¿no? Que al menos nos comentaras un poquito, ¿no? Por encima alguna de esas piezas, como nos comentas, que te han impactado o que estás a la espera, ¿no? Por lo que representan, ¿no? Por el valor que tienen, ¿no? Sobre todo valor emocional, me refiero. Y bueno, yo creo que también es importante lo que comentas de que los artistas, muchos de ellos, se están arriesgando, están tomando el riesgo de, bueno, pues de trabajar con ciertas técnicas que tal vez no controlan demasiado o para nada, pero saben que es interesante que utilizando esas técnicas van a aportar algo especial a la pieza, ¿no? Y eso, pues bueno, Sí, es porque lo que me fantástico. dicen mucho, dices, es como salir de tu zona de confort. Dices que lo que me ha aportado el proyecto es que me ha hecho de repente tener que plantearme las cosas y me ha permitido un avance más en mi proceso creativo, ¿no? Y yo creo que, yo sinceramente creo que no hay cumplido mejor que nadie te pueda decir que el proyecto le está ayudando a crecer. Creo que Ujú. eso es fantástico, maravilloso para un artista. Y para mí, como organizadora del proyecto, es que me parece que es lo mejor que te pueden decir. No, no, claro, y tanto. Es fantástico el ver cómo crece, ¿no? Ese proceso creativo en cada uno de ellos. Nos has comentado que tenéis en vuestro canal de YouTube entrevistas con algunos de ellos, las tenéis ya subidas algunas y me imagino que iréis subiendo de nuevas, ¿no? ¿Son en directo o...? Pues mira, las que son internacionales las grabamos porque hay veces que tenemos problemas de conexión. Hasta ahora la verdad que han funcionado todas a la primera, pero esta mañana hemos tenido problemas con Hong Kong y, y posiblemente tengamos que repetirlas. Son en directo para aquellos artistas que a lo mejor pasan por aquí cerca, porque claro, yo estoy en Madrid. Afortunadamente hoy en día con la tecnología podemos hacer conexiones con cualquier parte del mundo, grabamos la entrevista y se hace en una sola toma, que es como si fuera un directo. Pero sí que es verdad que los directos solamente... De hecho, esta semana vamos a tener 2 directos, el miércoles y el viernes, que vienen aquí las artistas a contarlo. Y va a ser súper interesante. Y sí, bueno, hay entrevistas con los museos, hay entrevistas con los organismos que están participando, vamos subiéndolas y ahora tenemos las entrevistas con los artistas porque cuando terminan la pieza queremos que lo expliquen ellos, que lo expliquen directamente cómo han sido todo ese proceso de realización. Entonces, sí, en el canal se pueden ver las entrevistas. Y además todas las semanas vamos a ir subiendo, porque claro, ya muchos artistas hay que pensar que el proyecto termina el 15 de julio, que no sé si lo he dicho antes. Entonces, antes de esa fecha ya todos los artistas tienen que enviar el material que se les ha solicitado con la pieza terminada para poderlo Ujú. compartir, claro. Ok. Bueno, no tenemos una pregunta, tenemos, bueno, un mensaje para ti, Raquel, de Paola Duque, que nos comenta que es participante. Ella nos dice, bueno, yo no tengo preguntas, pero agradecer a Raquel por este proyecto. Soy una de las participantes y está siendo toda una aventura. Toda la evolución cultural desde la creación de los originales y la creatividad aplicada es, bueno, pues sin límites, ¿no? Nos comenta y dice que está participando con muchísima, muchísima ilusión, ¿no? Bueno, Sí, bueno, yo es lo que digo, o sea, gracias Paola. Eh, la verdad es que esto tiene mucho trabajo. Cuando desarrollas un proyecto, en el caso de Paola, ella también dirige un proyecto muy interesante que es el de joyas sostenibles. Cuando diriges un proyecto hay mucho trabajo detrás que yo creo que en este caso sí se ve porque está comunicándose y está disfrutando mucho. Pero creo que lo más emocionante sin duda es la emoción que transmiten los artistas como Paola, ¿no? Es decir, que está feliz de participar en el proyecto y que le está resultando ser una experiencia gratificante, porque al final cuando uno
se suma a algo es para poderlo disfrutar. Y yo creo que eso es maravilloso. Exacto. Bueno, pues lo último que podemos decir del proyecto de Nisova es, bueno, pues a todos los que estáis ahora viendo esta presentación en directo, este webinar en directo, es que, bueno, si queréis saber un poco más, pues aquí tenéis la página web, la tenéis en pantalla. Saber que, bueno, que estamos un poco al límite, ¿no? de que termine el concurso. Como ha dicho Raquel, es el 15 de julio. O sea que, bueno, animamos a todos los que queráis participar, pues sobre todo, primero de todo, mirar la página web y también animaros a ver su canal en YouTube, a ver si también viendo alguna entrevista con alguno de los artistas, pues también os va a enriquecer personalmente y profesionalmente, ¿no? A nivel creativo. Muchas gracias, Raquel, por haber atendido nuestra llamada y habernos explicado un proyecto realmente maravilloso. No me extraña que lo vivas con tal emoción, ¿no? Porque es muy bonito, ¿no? El tratar la joyería desde ese punto histórico en la humanidad, ¿no? Que nos ha acompañado desde siempre. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad, y darme una oportunidad de que más personas todavía puedan conocer el proyecto. La verdad es que desde que empezó en una situación muy difícil, que fue encerrados en casa por culpa de la pandemia, pero esto lo que viene a demostrar nuevamente es que los artistas, no importan la situación, igual que aquellos señores en la cueva, no importa las circunstancias, no importa la situación, vamos a seguir creando, vamos a superar cualquier problema, cualquier barrera y con aquellas herramientas que tenemos a nuestro alcance, seguir adelante, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos también quedarnos con ello, ¿no? Es decir, cómo a través del arte el ser humano se ha curado también. Exacto. Mira, justo antes, yo creo que para terminar, sí que es una buena pregunta que nos lanza Marco Antonio Bonilla. Nos pregunta, ¿qué se necesita para participar? Bueno, primero ganas. Entonces, Evidentemente. lo que tiene es que elegir una pieza de la historia. Tiene que elegir una pieza de la historia que no esté repetida, que no esté elegida por ningún otro artista. Tiene que documentarla, tiene que explicar de qué época es. Todas las instrucciones están en la página web de cómo tiene que documentar esta pieza. Y luego tiene que mandar su propia información a través de la página web proyectodenisoba.com en inscripciones. Ahí vienen todas los campos que tienen que rellenar para que nosotros podamos hacer las fichas de los artistas. Y luego, bueno, pues tener la pieza terminada, que quizá eso es lo más complicado, todo depende de la cantidad de trabajo que pueda tener cada uno, pues como ya lleva el proyecto muchos meses, ahora ya se termina el 15 de julio, porque claro, hay que pensar que después hay que enviar las piezas al Museo del Parque Joyero, porque la exposición se inaugura el día 1. Claro. Perfecto, pues bueno, yo creo que esta pregunta y respuesta pues, os sirve a todos los que habéis atendido el webinar. Pues nada, Raquel, lo que te he comentado, muchísimas gracias, un placer, que vaya muy bien el proyecto, bueno, y te iremos siguiendo por redes sociales. Suerte en esos directos y que la exposición también vaya fenomenal. Pues Bueno, y muchas suerte gracias al por... ganador también, o ganadora. ¿El qué? Suerte al ganador o ganadora. Ya descubriremos quién se lleva el gato al agua. ¿Qué Exacto. pieza es la ganadora? La verdad es que para mí son todas, la pena es que no se puede premiar a todos, pero es un trabajo maravilloso. El día 1 de octubre inauguraremos en el museo. Yo ya voy poniendo las rayas en el calendario, ya me voy poniendo nerviosísima, ya voy pensando qué me voy a poner ese día. Y deseando, porque además es muy emocionante porque hay muchos artistas que van a poder venir a la inauguración y que pensar que muchos de ellos viven lejos. Así es que sin duda va a ser emocionante la energía que va a correr por allí, por ese museo del Parque Joyero de Córdoba el día 1 de octubre. Muy emocionante. Fantástico.
Pues muy bien, que vaya todo muy bien y gracias, gracias también a todos los participantes. Estar atentos también pues para próximos webinars que vamos a lanzar en este mes de junio. Un saludo a todos, un saludo Raquel y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.